Vale, vamos a desgranar esto. La mayoría pensamos en los riñones como, no sé, como simples filtros de desechos. La imagen clásica, sí. Pero es que eso es como decir que un chef con estrella Michelin solo hierve agua. Los materiales que tenemos delante pintan un cuadro, completamente distinto. Totalmente. Nos dicen que cada día nuestros riñones procesan el volumen total de nuestra sangre unas 60 veces. O sea, se enfrentan a una tarea casi imposible. Ajá. Tienen que tomar todo ese caudal, decidir en una fracción de segundo qué se queda y qué se va, y hacerlo sin cometer un solo error. Un error que podría ser fatal, además. Exacto. La pregunta es, ¿cómo lo consiguen? ¿Cuál es la maquinaria que permite semejante proeza? Esa es la pregunta del millón, sí. Y es fascinante porque la respuesta no está en una sola función, sino en una orquesta de ellas trabajando en perfecta armonía. No son solo filtros, entonces. Para nada. Son los grandes reguladores homeostáticos del cuerpo. Hoy vamos a seguir el viaje de esa sangre para desvelar esa maquinaria. Vale. Primero, viendo la increíble lista de tareas que tienen, que va mucho más allá de la limpieza. Luego analizaremos su ingeniosa arquitectura, que es la clave de todo. Entendido. Veremos cómo fabrican la orina en 3 pasos muy distintos. Y finalmente, cómo se gestiona el acto final de la micción, que es un proceso neurológico mucho más complejo de lo que parece. El objetivo, entonces, es entender el cómo y el porqué detrás de este sistema de control tan vital y, la verdad, tan subestimado. Eso es. Empecemos por esa lista de tareas que va mucho más allá de excretar la urea de la última comida. La primera que mencionan los apuntes es la regulación del equilibrio de agua y electrolitos. Y esa no es una tarea menor. Piensa que cualquier exceso de sal en una comida, por ejemplo, tiene que ser detectado y eliminado con una precisión de miligramos. Para que las células no sufran, claro. Exacto. Para que no sufran deshidratación o se hinchen. Son los responsables de que el ambiente de cada una de nuestras células sea absolutamente estable. Vale, son los contables perfectos del medio interno. Y luego está el control de la presión arterial, que según el material lo hacen a 2 velocidades. Exacto. Tienen un mecanismo a corto plazo liberando una enzima llamada renina. Como una señal de alarma. Justo. Actúa como una señal de alarma para subir la presión rápidamente si es necesario. Pero su verdadero poder, su genialidad, reside en el control a largo plazo. Aquí es donde me surge una duda. La renina la entiendo como un sprint, una solución de emergencia. Pero, ¿cómo son los arquitectos a largo plazo? ¿Significa eso que la presión alta crónica podría estar más ligada a cómo mis riñones manejan la sal que a mi corazón? Has dado en el clavo. Mientras el corazón y los vasos sanguíneos son los que gestionan la presión minuto a minuto, como un conductor ajustando la velocidad, Ajá. los riñones son los que fijan el punto de ajuste a largo plazo. Lo hacen decidiendo cuánta sal y por lo tanto cuánta agua retiene el cuerpo. Más sal y agua, más volumen de sangre. Y más volumen de sangre en las arterias, a la larga, se traduce en una presión más alta. Son los maestros del volumen. Es una perspectiva totalmente distinta. Además de eso está el equilibrio ácido-base. Que suena muy químico, sí. Básicamente se encargan de deshacerse de los ácidos que genera el metabolismo para que la sangre no se vuelva corrosiva. Justo. Y actúan como una glándula endocrina, que es algo que mucha gente no sabe. Producen hormonas. La eritropoyetina, el EPO. La más famosa, sí. Es la que le da la orden a la médula ósea para que fabrique más glóbulos rojos. Sin riñones funcionales, la anemia es casi inevitable. Y también activan la vitamina D, ¿verdad? Sí, la convierten en su forma útil, el calcitriol, que es clave para que los huesos puedan absorber el calcio. Una función crucial para la salud ósea. Y para rematar la lista de talentos ocultos, está la que a mí más me sorprende, la gluconeogenia. A mí también me fascina. Esta me dejó pensando, ¿de verdad pueden fabricar azúcar de la nada? Bueno, no de la nada, pero casi. En situaciones de ayuno muy prolongado, cuando las reservas de glucosa del hígado se agotan, Vale. los riñones tienen la capacidad de coger aminoácidos y convertirlos en glucosa nueva para alimentar al cerebro. Son una central eléctrica de emergencia. Exactamente. Visto así, queda claro que no es un simple filtro, es un centro de mando. Ahora, la pregunta sigue siendo, ¿cómo lo hacen? La clave, como siempre en biología, debe estar en la estructura. En la estructura, sí. Cada riñón tiene cerca de 1 millón de unidades funcionales, las nefronas. Y un dato que me ha llamado la atención de las fuentes, no se regeneran. Ese dato es clave. Las que tienes al nacer son las que tienes para toda la vida. Un dato que subraya la importancia de cuidarlos, desde luego. Y el corazón de la ingeniería de cada una de esas nefronas es su sistema vascular. Es único en todo el cuerpo. Único. No hay nada parecido. Consiste en 2 redes de capilares conectadas en serie, una detrás de la otra. Entender esto es entender el 90% del funcionamiento renal. De acuerdo, vamos a desempaquetar esta idea de la doble red capilar, porque suena a una solución de ingeniería muy, muy específica. ¿Cómo funciona exactamente? Imagínalo así. La sangre entra a la nefrona a través de una pequeña arteria, la arteriola aferente, y llega a la primera red.
Los capilares glomerulares. Ajá. Aquí la clave es la presión. Es altísima, de unos 60 milímetros de mercurio, mucho más alta que en cualquier otro capilar del cuerpo. Vaya. Y esta presión actúa como una prensa, forzando una enorme cantidad de líquido a salir de la sangre y entrar en la nefrona. Es una filtración masiva, a lo bruto. Como exprimir una esponja empapada con todas tus fuerzas sin mirar qué sale. Exactamente. Pero aquí viene lo ingenioso. Después de ser exprimida, la sangre no va a una vena, como pasaría en cualquier otro sitio. Ah, no. No. Sale a través de otra arteriola, la eferente, que es más estrecha y actúa como una válvula. Una válvula de control, entiendo, para mantener esa presión alta. Justo. Y esa sangre, después de la válvula, ¿a dónde va? Pues va a la segunda red de capilares, los peritubulares. Vale. Estos rodean el resto de la nefrona como si fueran una enredadera. Y aquí ocurre justo lo contrario. La presión es bajísima, de unos 13 milímetros de mercurio. Ah, Y esta baja presión crea un efecto de succión, una fuerza que favorece que el líquido que se filtró antes vuelva a entrar en la sangre. ya lo veo. Es un diseño brillante. Lo es. Primero, creas una zona de alta presión para expulsar todo y justo al lado una zona de baja presión para reabsorber selectivamente lo que te interesa. Esa es la analogía perfecta. Es como tener la función de exprimir y la de absorber de una esponja seca, una al lado de la otra. Un sistema de alta presión para filtrar masivamente, seguido inmediatamente por un sistema de baja presión para reabsorber selectivamente. Todo el secreto está ahí. Y todo esto ocurre en la nefrona. Pero los apuntes dicen que no todas las nefronas son iguales. Así es. Que hay dos tipos, como si hubiera obreras y especialistas. Me gusta esa analogía. La gran mayoría, un 70 o 80%, son las que llamamos nefronas corticales. Son las obreras. Las del día a día. Exacto. Tienen sus glomérulos en la parte más externa del riñón, la corteza, y sus túbulos son bastante cortos. Pero luego está ese 20 o 30% de nefronas yuxtamedulares. El material las señala como cruciales. Es que lo son. Son las especialistas en concentrar la orina. Tienen sus glomérulos más profundos y sus asas de Henle son larguísimas. Se hunden en la médula del riñón. ¿Y por qué es importante que sean tan largas? Porque esa longitud es la que les permite crear el ambiente hipersalino necesario en la médula para poder, digamos, robarle agua a la orina en el último momento y así ahorrarla cuando estamos deshidratados. Entendido. Entonces, esa arquitectura de alta y baja presión es el escenario. Ahora hablemos de la obra que se representa ahí. La receta de la orina. Sí, los apuntes lo resumen en una especie de fórmula matemática que me ha parecido muy elegante. Excreción es igual a filtración menos reabsorción más secreción. Desglosemos esto. Empecemos por la filtración. Como decíamos, es un proceso de fuerza bruta en el glomérulo. Y la cifra que dan las fuentes es sencillamente asombrosa. ¿Cuál? Se filtran unos 180 litros de líquido al día. Un momento, para. Has dicho 180 litros al día. 180. Pero eso son 90 botellas grandes de agua. Es una cantidad absurda. Me cuesta creer que todo eso pase por los riñones para acabar en poco más de 1 litro de orina. ¿Cuál es la lógica? Parece un desperdicio de energía monumental. Es la pregunta clave, sí. Y la respuesta revela la inteligencia del sistema. Este volumen de filtración tan brutalmente alto consigue dos cosas vitales. A ver. Primero, permite eliminar muy rápido los productos de desecho que no se reabsorben, como la creatinina. Y segundo, y más importante, al filtrar 180 litros, los riñones procesan todo el plasma del cuerpo unas 60 veces al día. ¿60 veces? Ese reprocesamiento constante les da un control increíblemente fino y rápido sobre la composición de la sangre. Pueden hacer ajustes al minuto. De acuerdo. Visto así, es una estrategia de control total. Después de esa filtración masiva viene el segundo paso de la fórmula, la reabsorción, El proceso inteligente. el selectivo. De esos 180 litros, el cuerpo recupera lo que necesita, Y lo hace con una especificidad asombrosa. como la glucosa o los aminoácidos. Exacto, sustancias valiosas, el cuerpo las reabsorbe por completo. En condiciones normales no debería aparecer ni una molécula en la orina. Y eso tiene una implicación clínica directa, ¿no? La aparición de glucosa en la orina, la glucosuria. Precisamente, en una persona con diabetes no controlada, los niveles de glucosa en sangre son tan altos que la cantidad que se filtra supera la capacidad de los túbulos para reabsorberla. Se desborda el sistema. Es como una cadena de montaje que se ve desbordada. Sí, el exceso de glucosa no se puede recuperar y se escapa por la orina. Vale, eso con las sustancias valiosas. Pero otras, como el sodio, se reabsorben solo parcialmente y de forma ajustable. Esa es la regulación fina. El riñón decide cuánto recuperar. Si comes algo muy salado, reabsorberá menos sodio para excretar el exceso, Y eso nos lleva al tercer y último paso, la secreción. que es básicamente el proceso inverso a la reabsorción. Es como una segunda oportunidad para limpiar la sangre, ¿no? Si algo se escapó de la filtración, aquí se puede eliminar de forma activa. Justo eso. Hay sustancias que el cuerpo quiere eliminar activamente. Por ejemplo, el exceso de potasio o de iones de hidrógeno. Para regular el pH. Los túbulos los cogen de la sangre y los bombean al interior. Muchos fármacos también se eliminan así.
Este proceso explica por qué la cantidad de algunas sustancias en la orina es mayor que la que se filtró al principio. Claro, porque se filtró una parte y luego se añadió más. Exacto. Entendido. La orina final es el resultado de esos tres procesos. Una filtración enorme, una reabsorción masiva y una secreción específica. Una obra de 3 actos. Muy bien resumido. Bien, ya tenemos la orina. Ahora hay que gestionar su salida. Aquí entran en juego la vejiga y un reflejo neurológico que los apuntes describen como sorprendentemente sofisticado. ¿Lo es? La vejiga es básicamente una bolsa de músculo, el detrusor, con 2 puertas. Un esfínter interno, que no controlamos, y uno externo, que sí es voluntario. Y el proceso de vaciado es el reflejo miccional. Lo fascinante es que, en su nivel más básico, es un reflejo autónomo de la médula espinal y que es autorregenerativo. Espera, ¿qué significa exactamente autorregenerativo? Suena a que se pone en marcha y ya no para. Y es casi así. Se retroalimenta a sí mismo. El proceso es, la vejiga se llena, sus paredes se estiran. Vale. Unos receptores de estiramiento envían una señal a la médula espinal. La médula responde con una orden que contrae el músculo de la vejiga. Espera, entonces la propia contracción provoca una señal para que haya más contracción. Exacto. ¿Cómo es que eso no se convierte en un espasmo incontrolable cada vez que se acumula un poco de orina? ¿Qué lo frena? Esa es la pregunta clave. En un sistema puramente medular se descontrolaría. Se crea un círculo vicioso. La contracción aumenta la presión, estira más la pared. Se envían más señales. La médula ordena una contracción más fuerte. Y así hasta el infinito. Casi. Pero aquí es donde entra el cerebro como director de orquesta. Afortunadamente. Afortunadamente. Aunque el reflejo es automático y medular, tenemos centros superiores en el cerebro, en la protuberancia y en la corteza, que ejercen un control sobre él. Lo están frenando constantemente. Normalmente lo están inhibiendo, sí. Cuando decidimos que es el momento y el lugar adecuados, el cerebro levanta esa inhibición y facilita el reflejo. El control voluntario consiste, principalmente, en mantener contraído el esfínter externo hasta que el cerebro da luz verde. Es un tira y afloja constante entre un reflejo automático que quiere dispararse y un control cerebral que lo mantiene a raya. Exacto. Y cuando ese complejo sistema de control falla, aparecen los problemas clínicos que describen las fuentes. Como la vejiga atórica. Por ejemplo, ahí se dañan los nervios sensitivos. La persona no siente que la vejiga está llena. Se distiende más y más, como un globo, hasta que rebosa. Y luego está el caso contrario, la vejiga automática. Sí, eso suele ser por una lesión en la médula espinal por encima del sacro. El cableado local del reflejo está intacto, pero se ha cortado la comunicación con el cerebro. O sea, el reflejo funciona, pero sin control. Exacto. La vejiga se vacía de forma automática e inesperada en cuanto se llena lo suficiente, sin aviso ni control. Y el último caso que mencionan, la vejiga neurógena no inhibida. Es la consecuencia directa de lo que hablábamos. Se debe a un daño en esos centros inhibidores del cerebro, por un ictus, por ejemplo. Se rompe el freno. El freno cerebral se ha roto. El reflejo se vuelve hipersensible y se dispara con muy poca orina, provocando una necesidad de orinar muy frecuente y urgente. Así que, recapitulando el viaje, hemos pasado de ver los riñones como simples filtros a entenderlos como reguladores maestros. Un cambio de perspectiva total. Hemos visto que su arquitectura, con esa doble red capilar, es una genialidad de la ingeniería biológica, que la formación de orina es un proceso dinámico de 3 actos que permite un control exquisito sobre nuestra sangre. Y que culmina en un reflejo medular casi explosivo. Afortunadamente, podemos modular con nuestra voluntad. Y todo esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. Hemos visto cómo los riñones manejan la glucosa o los iones. Pero, ¿cómo saben los túbulos renales exactamente cuánto sodio o cuánta agua deben reabsorber? ¿Quién les da las órdenes? Esa es la cuestión. La respuesta, que no hemos explorado hoy, reside en un complejo y elegante diálogo hormonal con el resto del cuerpo. Un sistema de mensajeros químicos, como la aldosterona o la hormona antidiurética, que constantemente informan y ajustan la función renal. Para mantener ese equilibrio perfecto. Es un nivel de control superior que demuestra que el riñón, en su inmensa complejidad, nunca trabaja solo. Es parte de una conversación constante que mantiene vivo a todo el organismo.